Ustedes estaban muy aburridos, tristes y deprimidos porque el jueves pasado no tuvimos clase. Entonces que no les parecía justo y todo lo demás. Y en Que medio de... tuvimos, profe, ¿Cómo? No es una que falacia, tuvimos. tiene toda la razón. Quedamos Sí. aburridos y tristes. No, pero Ah, sí tuvimos clases, lo que pasa es que no estaba el profesor, pero sí tuvimos. entonces, por ahí ya con la intervención que hizo alguno me di cuenta que ya por lo menos uno leyó el documento. Entonces uno dice, si lo leyó uno, es posible que lo hayan leído dos porque posiblemente lo leyó la esposa. Ah, Entonces ya... no, porque yo no estoy con mi esposo aquí. Yo lo leí solita también. Qué bien, qué bien. Entonces, dentro de eso, no sé si fue Alex el que me escribió, o creo que sí, que me escribió, profe, el documento uno no abre. Entonces, hacía la carrera, yo se lo envié por WhatsApp, pero luego tan pronto pude, ingresé a la plataforma y cargué nuevamente el archivo. Entonces, el primer asunto para solucionar es ese. Pudieron descargar el archivo. Ahora, ese primer archivo que según le entendí a Allen no habría, era lo mismo que hablamos en clase, ¿no? No era, no era nada nuevo, era el resumen de lo que yo había explicado para que a ustedes les quedara. Entonces, ¿sí El, lo pudieron descargar? el pastor Ale nos lo envió al grupo y lo bajamos de ahí. Ah, ok, pero de todos Hola, modos yo también lo había puesto en la plataforma después. hola, profe, Yo buenos días. traté de abrirlo y no. Yo hoy traté de abrirlo y no, profe, no. No, profe, yo también anoche y no. No, ya, ya. Y lo cargué dos veces. Bueno, de todos modos, déjenme yo abro aquí el chat y para no ponernos a complicarnos tanto, es esto, análisis. Ay, lo voy a poner aquí en el chat para que lo descarguen mientras tanto. A ver, si es este. Bueno, ahí lo puse en el chat de Zoom para que los que no lo pudieron descargar por ahora lo descarguen mientras tanto para no demorarnos tanto con la plataforma. Listo. Entonces, ese era el primer asunto que teníamos. Bien. Otro, y este es un paréntesis, los estudiantes que ingresaron este semestre se tapan los ojos. Cargué las calificaciones de Filosofía 1. Realmente sé que tengo dos correos pendientes por revisar con algún requerimiento. Cuando digo requerimiento, es alguna observación que está bien. No los he mirado los dos correos. Entonces, si aparte de esas dos personas que me escribieron, pueden mirar las calificaciones. Si alguien tiene alguna inconformidad, digámoslo así, pues lo que sea, ¿cierto? Alguna observación, apreciación y lo que sea, no hay ningún problema. Me puede escribir que yo voy a estar haciendo esas correcciones hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, las observaciones del análisis o en la calificación del análisis le puse las observaciones. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces ya entramos ahora sí ya en materia. Ya pueden abrir los ojos los estudiantes nuevos. Bien, algunas precisiones. Mirando los análisis, puedo decir que todos identifican la tesis. ¿Cuál es el asunto? El asunto es cuando la redactamos, la tesis, y cuando redactamos los argumentos. Cuidado, porque sí hay una situación que sucedió en algunos, y es que están colocando la tesis y a la vez están colocando la tesis como argumentos. Entonces yo puedo decir, está lloviendo. ¿Cuál es el argumento? Está lloviendo porque está lloviendo. ¿Cómo queda eso? Está lloviendo porque está lloviendo. ¿Recuerdan los argumentos que hemos puesto en el ejemplo? Está lloviendo porque siento como si estuviera lloviendo. Está lloviendo porque escucho como si estuviera lloviendo. Está lloviendo porque está haciendo el clima que hace cuando regularmente llueve. Está lloviendo porque las noticias dijeron que iba a llover.
Y está lloviendo porque está lloviendo. Entonces, ahí es un asunto de redacción, pero ese asunto de redacción nos puede volver el análisis incoherente, le puede quitar contundencia. Recuerden que estos días se ha vuelto muy famoso el exalcalde de Medellín porque dijo, un medellinense es un medellinense, ¿cierto? Tratando de definir qué era un medellinense. Nos puede pasar. Entonces, algunos en las observaciones yo les pongo, cuidado, si es argumento, no puede ser tesis. Si es tesis, no puede ser argumento. Si es tesis, se vale de los argumentos para tener contundencia. Y otra observación. Cuando redactemos los argumentos que los estamos observando, tratemos de tener en cuenta que estos argumentos son en base a la tesis. De repente algunos, yo les hago la observación y les digo, cuidado, cuidado porque cuando uno lee no hay ninguna conexión entre los argumentos y las tesis. Pero esto es un asunto de redacción. No quiere decir que no hayamos entendido el ejercicio. El asunto es cómo uno lo redacta. Entonces yo puedo decir, mi tesis, está lloviendo. ¿Cuál es mi argumento? El clima, las noticias, el sonido. ¿Notan? Puedo estar diciendo lo mismo, pero si yo miro los argumentos y me pongo a mirarlos, los argumentos no llevan a esa tesis en la forma como están redactados. ¿Ya? Y una última observación. Cuando redactemos los argumentos, tratemos de ser coherentes porque por ahí de repente nos estamos encontrando que algunos ponen argumentos y yo les he escrito, mire, el argumento 5 que estás colocando contradice el argumento 3. Entonces, ojo, eso sí puede pasarle al autor. El autor se puede contradecir, pero el evaluador no, el analista tampoco. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna observación? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ay, se me olvidó el nombre. Mercedes. Merced. Profe, no, sí, lo que pasa es que muchas veces, me imagino que le pasa a alguno de los compañeros, pero a mí me pasa, y es que normalmente pues nosotros lo hacemos, eso que tú dices, de forma como espontánea, natural, pero cuando ya se va a hacer de forma técnica, se nos olvida muchas veces que es un argumento, que es una tesis, y entonces eso lo creo que hay que aprender a hacerlo en forma técnica y de manera intencional para un trabajo como el que nos estás mandando y también para lo último que dijiste, para ser unos evaluadores, porque esa es la idea, porque nosotros pues hacemos argumentos y los diferenciamos de una tesis en forma espontánea en nuestro transcurrir diario, en todo lo que hacemos. Pero al momento de aterrizarlo en un papel, como que ahí de pronto podría estar la dificultad. Claro, y recuerden que es el ejemplo que yo siempre he puesto cuando uno maneja, tal cual. Cuando uno maneja, yo tengo dos formas de conducción. Yo aprendí a manejar moto porque me enseñó un amigo y aprendí a manejar carro haciendo el curso. Entonces, el amigo fue, arranque en bajada y métale primera para que no se le apague la moto, ¿cierto? Y ahí nunca se le va a apagar. Y yo aprendí a manejar moto bajando. Entonces nunca se me iba a apagar, no tuve problema. Entonces uno está sin la técnica. Y recuerdo que aprendí a manejar moto en un pueblito del Tolima. Entonces en los pueblitos no se utiliza direccionales, ¿cierto? No se utilizan muchos elementos hasta el día de hoy. ¿Ya? Cuando voy a aprender a manejar carro, entonces ahí sí viene la técnica. Saque el clutch hasta que el carro cambie las revoluciones. Si usted mira el tacómetro, cuando el carro cambia las revoluciones, ahí es el momento en el que usted puede soltar el freno y no se le va a apagar para que toque el acelerador o usted suelta el freno y el carro va a arrancar y le dan a uno toda la técnica, ¿verdad? Y entonces cuando uno está aprendiendo, uno mete primera, suelta el clutch un poquitico, el cambio suelta la revolución,
carro cambia la revolución en el tacómetro, uno suelta el freno, el carro arranca. Listo, ahí estamos. Ya después de un tiempo, ¿cuántos de nosotros vamos a arrancar el carro mirando las revoluciones? ¿Cierto? Nada. Ya has oído. Ahora, yo tengo un problema. Yo tengo un carro de motor grande, ¿cierto? Y mi esposa tiene un carrito de motor 1000. Entonces, ¿usted se imagina cuando yo arranco el carrito de ella? Súper revolucionado, porque me parece que no tiene fuerza. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? No miramos, ya después del tiempo que aprendemos el método, nosotros no miramos y tenemos la técnica y lo hacemos bien. Ya el carro no se nos apaga. Yo puedo garantizarle que a mí el carro no se me apaga, ¿cierto? Ni el mío ni el de mi esposa. ¿Por qué? Porque ya hemos manejado la técnica y nos familiarizamos con la técnica, y cuando uno se familiariza con la técnica, corre el riesgo de que tire la técnica a un lado. Ese es otro riesgo que puede pasar, ¿verdad? Que ya como que manejamos con los carros súper revolucionados, ¿verdad? Puede pasar. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? En este ejercicio pasa exactamente lo mismo. Estamos sufriendo con la técnica, ¿verdad? Se hace así, haga así, ¿verdad? Cuando uno va a aprender a manejar, uno dice, uno quiere coger ese el carro y el profesor le dice, no, 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 primero hay que aprender todo esto de los líquidos, ¿verdad? ¿Cuál es el líquido de frenos? ¿Cuál es? ¿Cierto? Y uno quiere escoger el carro. No, 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 espera un momentico, primero vamos a acomodar la silla, vamos a aprender a poner las manos, ¿verdad? Todo y uno quiere ir de una vez a conducir. Entonces, pongo el ejemplo y lo reitero para que lo tengamos como referente, y me parece que lo que dice Mercedes es muy clave. Estamos aprendiendo el método y se nos va dificultando algunas veces, y, ojo, esa dificultad también se puede ver en la forma como yo describo los argumentos. Una recomendación, cuidado, porque a veces estamos tan acostumbrados a ir leyendo e ir sacando principios que a veces redactamos los argumentos como principios. ¿Me entienden a lo que yo voy? Y no son principios. El argumento es una premisa que sostiene, perdón, sí, el argumento es una premisa que sostiene una tesis. O sea, eso lo tenemos tal como lo escribe. Puede ser que hayan argumentos que se contradigan, sí, pero que sea por parte del autor. Sí, mi hermano Humberto. Gracias, profe. Buenos días. Profe, varias preguntas. Primero, usted nos envió un documento sobre las falacias y nos envió un test de falacias. ¿Ese test es para subirlo o es solamente para repasar en Ya las falacias? vamos a trabajar en él. No es calificable, pero vamos a trabajar en él ahorita. Ya lo tenemos. Ah, bueno. Yo espero que El se otro- haya hecho. yo sí. Uy, Listo. y es Vamos a, complicadito. Y es complicadito, no es tan sencillo. ¿será? Vamos a mirar. Vamos por Porque partes. nada, a mí se me hizo. El otro tema es que el documento que usted nos acaba de enviar al chat no es el documento que nos envió con el pastorales. El que nos envió con el pastorales es otro análisis, pues bien distinto, que habla de que si son complicados, que si son limpios los argumentos, que esto y lo otro. Es bien distinto el que nos mandó con el pastorales. Y no es el documento. Entonces, Perdón un momentico, yo miro el WhatsApp, a ver yo qué envié entonces. El asunto es que, pues el pastorales nos mandó uno que dice análisis de un documento, pero es diferente al otro, el que dice el que solamente dice qué es lo que, a dónde nos va a llevar el autor y cuáles son sus argumentos. pero es lo mismo. Es lo mismo, solamente que aquí está en rojo. No, diferente. Sí, no, pues el que estoy mirando el chat es el mismo. Sí, el que mandó ahorita en el chat sí es el mismo, pero el que mandó con Alex es otro. Es que el que mandó conmigo es evaluación de un documento. Sí, exacto. ¿Entiendes? Análisis. No, Uno es pero análisis. lo estoy comparando con el que acabo de compartir.
Déjame mirar a ver, Humberto. Lo único es que el que puse tiene las letras rojas y el que le mandé a Alex no. No. Profe, ¿lo puede Bueno, compartir otra vez en el chat para los que de pronto no entramos un poquito tarde? ¿qué dice? Alex, ¿qué dice? En el chat ya está. Ahí no que lo baje. Y lo que pasa es que los que ya lo comparto, porque es cierto, los que entraron tarde no les va a salir, ya lo comparto. Pero no, aquí estoy verificando y es el mismo, ¿no? Profe, ¿para qué es esta lectura? ¿Para mandarla por grupo o cómo? Es que acá entré también tardecito, qué pena. No, esa es la lectura que tenían que hacer en la clase pasada. La que no Ay, se Gabriel, deja. La que no se dejaba descargar, que algunos me dijeron que no les llegó, entonces la compartí. el de Gabriel García Márquez. ¿Y hay que subirlo? ¿O No, eso ya es lo que vamos a trabajar ahorita. Eso era lo importante. ¿Listo? Profe, por otra parte, ya en el tema que estamos tratando, yo no me he puesto a redactar argumentos. Yo lo que hago es identificar dónde está la tesis y luego busco los argumentos que el autor usa para reforzar la tesis y los copio ahí, pero yo no me pongo a redactar el argumento porque me Sí, parece que eso es otro tema como para un nivel más alto. sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el documento pasado en el que ustedes hicieron que se llamaba la muerte, lo que causó la muerte de Jesús, ¿cierto? Habían varios argumentos repartidos. O sea, el autor decía varias veces lo mismo. Entonces, cuando yo les digo esto, puede ser que el autor diga el mismo argumento 3 veces. Uno Sí, lo pone ahí, es para no volver a copiarlo literalmente, porque entonces se puede volver un documento más largo que el mismo documento que vamos a evaluar o analizar. Entonces, ¿cuál es el argumento? Es ser descriptivo. Este. Segundo argumento, este. Tercer, ¿cierto? Como una premisa, proyectarlo como una premisa. Y algunos yo sé que lo están copiando y pegando y lo hacen bien, pero yo le he puesto, puede sintetizarlo un poquitico. Y a algunos les he puesto, si ustedes miran las observaciones, le digo, mire, lo que está diciendo como argumento 3 es lo mismo que está diciendo como argumento 5, es la misma idea. Entonces, no por eso es otro argumento, es el mismo argumento. Y esa puede ser una jugada, ojo, lo voy a decir en términos, una maniobra del autor. Poner 3 veces el mismo argumento en diferentes palabras. Y eso lo puede percibir uno en varias lecturas. No sé si ahí le contesto la pregunta. sí, profe, y ya, pues yo lo que hago es que le doy una lectura después de que termino y comparo nuevamente con el texto y miro si los argumentos están en línea. Sí, Y si yo veo que están en línea, pues lo dejo. Y si no, entonces vuelvo y busco más argumentos, busco y quito y pongo. Pero pues yo no me pongo a redactar porque yo digo, eso ya muy duro. pero sí puede ponerlo en sus propias palabras, toma en sus propias palabras, sintetizándolo con palabras del mismo texto. El asunto es cuando nosotros tratamos de sintetizarlos, pero ponemos palabras. Lo que dice mi hermano Humberto es cierto. Cuando uno comienza a sintetizarlo, uno puede caer en el error de poner una palabra que el autor no dice y llevar a otro sentido, ¿cierto? Ese es el riesgo. Sin embargo, una buena lectura le va a ayudar a uno a mantener la línea de lo que el autor está diciendo. Profesor, disculpe, Sí, usted tiene la razón. Lo que pasa es que es el mismo documento. Lo que pasa es que el formato es diferente. En el que usted envió, que yo envié, las explicaciones están en letra roja. Y en este sí, que envió está en negro. Entonces se tiende uno a confundir, porque ahora analicé el mismo documento. sí, Gracias. es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que ahorita se lo puse en formato Word, para que podamos trabajar en él, quitar las palabras rojas y trabajar en él si se necesita, para que no tengan que transcribir las preguntas. Bien, ¿alguna otra observación? Entonces, si no hay observaciones, vamos entrando en materia. Teníamos varias actividades. La primera, entender en qué consistía la evaluación de un documento. Recuerden, el análisis consiste en identificar la tesis y los argumentos. ¿Ya? Ahora, la
evaluación. La evaluación se le hace a esos argumentos que identificamos en el análisis. Esos argumentos que identificamos los vamos a evaluar. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Cómo les fue con el análisis hacia el texto de Gabriel García Márquez? Un país al alcance de los niños. A ver.